ti, porque tú, oh Dios, te la mereces. Señor, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra de manera fiel. Y ayúdanos a todos, Señor, a ser exhortados por ella y a ser, Señor, consolados también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mire, vamos a parar el estudio que llevamos de Filipenses para este tema que yo el miércoles hablé ya un poco de lo que íbamos a hacer hoy. Y vamos a estudiar la pregunta, ¿está Dios en el centro de su matrimonio? Y agradezco al Señor por la vida de mis pastores, hermanos que verdaderamente me han mostrado a Cristo con su matrimonio y me han discipulado. Y bueno, hoy es precisamente un día para hablar de esto, porque esto lo que voy a hacer es prácticamente la introducción de un material que vamos a manejar como iglesia, que se llama Cómo solucionar conflictos matrimoniales. Y también vamos a ver la perspectiva de Dios y el Evangelio, el matrimonio y el Evangelio. Entonces es prácticamente la introducción y la quise hacer hoy porque, bueno, ha sido también pues un trabajo de muchas personas lo que yo voy a estar compartiendo, y también ha sido de gran bendición que me han discipulado a mí y a mi esposa, y lo que les voy a hablar, lo que les voy a enseñar ha sido de gran bendición para mi matrimonio. Entonces, ¿está Dios en el centro de tu matrimonio? Hermano, mire, esto lo vamos a comenzar. Vamos a imaginarnos una situación. Ojo lo que les digo, imaginarnos. No vaya a pensar de que, ¿quién será? ¿De quién está hablando el pastor? No imagine eso. Entonces, vamos a hablar de Dora y Joel. Y Dora y Joel, hermanos, están en un desacuerdo sobre sus finanzas. Entonces, Dora, la esposa, le dice a su esposo, mi amor, necesitamos pensar qué hacer con nuestro dinero. Este año nos está yendo como bien en el negocio y es hora de hacer un ahorrito. Nunca hemos tenido un colchón. Este es el año para hacerlo. Entonces Joel le contesta, es una buena idea, mi amor. Podemos contactar al hermano Juan y él es un excelente asesor financiero. Bueno, y le preguntamos a ver si tiene algún negocio que nos pueda asesorar. Dora le dice, mi amor, ya tenemos dinero en la cuenta y nos sigue yendo bien. Necesitamos hacer algo. Mire que el dólar está baja y sube y la moneda se está devaluando y tenemos que hacer algo con esos ahorros que tenemos. Joel le dice, mi amor, bueno, cálmate. Como dicen los costeños, no, cógela suave. Tenemos que hacer algo, pero no hay afán. No quiero precipitarme en meterme en un negocio y después sea un fracaso. No confías en mí, le dice. Estuvimos de acuerdo en que yo manejaría las finanzas de la empresa y del negocio. Así que, de la casa y el negocio. Así que, ten confianza. Dora le dice, bueno, mi amor, yo confío en ti. Pero te voy a decir algo con todo respeto. A veces no eres tan bueno en lo que se refiere a inversiones. Y ahí mismo el hombre, ¿cómo así? Que no soy bueno en las inversiones. En tono sarcástico. Mencióneme una sola vez donde yo no haya sido bueno y que le haya hecho daño al negocio y a la familia. Dora le dice, pues bueno, mi amor, mire, cálmese, usted no le ha hecho daño ni a la empresa ni a la familia. Pero recuerda que días atrás le prestaste una plata a tu hermano y a tu papá. Dice para un negocio y ni plata ni negocio. Y Joel ya tomó... Y que le digan eso, ya se le subieron los ánimos. Bueno, es verdad, no lo niego, le dice. Pero también le prestamos un dinero a tu papá y a ese tal primo José tuyo. Y lo mismo, ni plata ni negocio. Si vamos a hablar de malas inversiones, tú eres peor que yo. Y aquello le hace daño a la esposa. Las mujeres son un poco más sentimentales y ella comienza a llorar y le dice, no tenías que sacar eso en estos momentos. Y él le dice, bueno, así es como comienzan y terminan las cosas en esta casa. Tú comienzas a ofender y ahora yo soy el culpable. Y él sale de la habitación de manera abrupta y no se soluciona el conflicto. Bueno, usted podría escuchar una conversación como esta y decir, esa pobre pareja tiene muchos problemas que resolver, ¿cierto? Si asiste a la iglesia el pastor Jorge, pobrecito, porque trabajo tiene.
Y no es así, pero bueno, miren, miren la escena. Dora cuestionó la manera en que Joel manejaba las finanzas de la familia. Joel estaba a la defensiva y después pasa a la ofensiva, como suele suceder en un matrimonio que no se teme o no se tiene a Dios como el centro. Dora hizo una crítica honesta a Joel, pero él lo tomó de manera personal. Y Joel se ofendió por la respuesta que Dora le dio y él, al verse herido, quiso herir. Pero en lugar de reconciliarse y disculparse, porque yo les estoy hablando de dos supuestos cristianos, y Joel abandona la habitación enojado, lo cual nunca es la manera correcta de solucionar un problema entre dos personas que dicen ser creyentes. Dos personas que dicen temer a Dios y que no solucionan las cosas de manera bíblica. Entonces sería fácil concluir y pensar que esta pareja tiene una gran cantidad de problemas en su matrimonio, ¿no? Uno podría decir, increíble, este matrimonio tiene una cantidad de ¿qué? De problemas. No están de acuerdo en su finanza, personalizan los comentarios, no manejan bien el conflicto. Pero mire, hermano, créalo o no, el problema aquí, hermano, no es el dinero. El problema aquí no se trata de la comunicación. El problema aquí no se trata ni siquiera de una relación correcta. El mayor problema de este matrimonio y el de muchos hogares hoy, hermano, es que su matrimonio en realidad está sin Dios. Y en el caso de Joel y Dora, usted encontrará que este tipo de conversación no es extraña. Hablamos de manera práctica muchas veces en el hogar. Y hablamos de una manera que podríamos decir que nos llevamos bien. Pero en realidad esa relación lo que muestra es que no se tiene en cuenta a Dios. ¿Cuándo escucharon ustedes este matrimonio decir, vamos a orar para saber qué hacer con las finanzas de nuestro hogar? La mayoría de esa conversación nunca involucró a Dios. Y ellos, como muchos de nosotros, hablamos acerca de relaciones, de nuestros asuntos, de nuestros empleos, pero muy poco, hermano, muchas veces en nuestro matrimonio hablamos acerca de Dios. Y nos envolvemos en muchas cosas, pero me impactaba mucho una vez que fui a visitar al hermano Samuel Montoya a su hogar. 61 años de matrimonio. Escúcheme eso, 61 años de matrimonio. Y yo le toqué la puerta y él salió y me dijo, Jorge, no te puedo atender porque estoy haciendo devocional con mi esposa. 61 años de matrimonio. Y uno pensaría, no, eso se la saben todas. No, él estaba haciendo devocional con su esposa. Pero después de escuchar esto, hermano, la pregunta a hacerse, ¿se parece el matrimonio de Dora y el de Joel al mío? Eso es lo que me debo preguntar. ¿Vive usted en un matrimonio sin Dios? En muchos de nuestros matrimonios, hermanos, Dios no está en el centro. Incluso como cristianos, tristemente, vivimos a veces en matrimonios ateos, que están desprovistos de Dios y su palabra. Seguro que vamos a la iglesia, ¿no? Hacemos el esfuerzo. Seguro que muchos de nosotros tratamos de estudiar la Biblia, inclusive vamos a seminarios virtuales. Y seguro que también de manera personal entendemos muchas cosas de la Biblia. Seguro que queremos ser más fieles a Dios. Sin embargo, la realidad es que muchos de nuestros matrimonios frecuentemente no ponen a Dios ni a su palabra en el centro de su relación matrimonial. Y cuando viene el conflicto, hermano, todas estas falencias salen a relucir. ¿Cierto? ¿O no es así? De pronto nos pasa a nosotros apenas. Pero cuando Dios no está en el centro del matrimonio, cuando viene un conflicto, todo esto desnuda mi verdadera realidad en el matrimonio. Y por eso hoy estudiaremos 3 razones que dan lugar a un matrimonio sin Dios. 3 razones vamos a estudiar. Hay más, pero vamos a estudiar la columna vertebral de esto. 3 razones que dan lugar a un matrimonio sin Dios. Comencemos con la primera. Miren, la primera razón que da lugar a un matrimonio sin Dios es vivir en una constante inmadurez espiritual. Como cristianos, estamos
llamados a madurar, ¿cierto? De hecho, miren, desde que crecemos comenzamos una época ¿de qué? De madurar. Y crecemos y se supone que debemos ser maduros. Lo mismo debe ser en el cristianismo. Leamos 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos. 1 Corintios 3. Los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo uno, el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Miren, Pablo se dirige a Corintios, una iglesia que tenía muchos dones y bendiciones, como nuestros hogares, nuestras esposas y nosotros tenemos muchos dones y bendiciones, pero estos dones y bendiciones, hermanos, por la inmadurez que tenían estas personas, estaban siendo mal usadas y lo que estaba trayendo era terribles problemas y consecuencias a la iglesia, como muchas veces puede pasar. En nuestros hogares puede haber muchas bendiciones, esposo y esposa pueden tener muchos dones, pero si estos dones no se enfocan como dice la Biblia, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Estos dones lo que van a hacer es que los dos lleguemos a tropezar. Y a pesar de que son cristianos, Pablo los cuestiona porque tienen más actitudes o comportamientos mundanos o parecidos al mundo que como cristianos. Y la crítica más fuerte que les hace es llamarlos niños en Cristo. Imagínense usted que alguien les diga a usted en una situación, uy, pero usted se porta como un niño. ¿Usted piensa que eso lo va a calmar a usted? No, eso va a encender y él los está exhortando duro. Miren la analogía. Así como el bebé no está listo para la comida sólida, de la misma manera Pablo le dice a los corintios que ellos están para lechecita y no para comida sólida. Mire, ahí está Emma y Isaac. Ellos están solo para beber ¿qué? Y no están para comida ¿qué? Sólida. ¿Y por qué? Les dice en el versículo 3, porque soy carnales. ¿Por qué les dice eso? Porque les dice, se portan como personas del mundo. Y muchas veces vivimos en matrimonios así. En matrimonios que los dos dicen ser creyentes, pero los problemas se solucionan como los soluciona el mundo. Dando vuelta, yéndose para la pieza, o para el cine, o para el cacique, o para otro lugar. En nuestro matrimonio, cuando estamos más preocupados por las cosas del mundo que por los asuntos espirituales, manifestamos nuestra inmadurez espiritual en la fe. Y en el caso de los corintios, su naturaleza pecaminosa fue manifiesta por celos, contiendas y las divisiones, que resultaron en una lucha por sus líderes favoritos. Ellos llegaban a la iglesia, era, ¿quién predica hoy? Uy, no, este sí, este no. Era algo que, totalmente que, inmaduro. Y en nuestro matrimonio puede ser igual. La inmadurez puede reflejarse en celo, en contiendas y en división. Si en tu matrimonio estás más preocupado por las cosas de este mundo que las de Dios, las de Cristo, la de iglesia, la Biblia, siempre serás un niño espiritual, y los niños espirituales viven precisamente en eso, en celo, contiendas y divisiones. Vaya al salón de los niños. ¿Y qué va a encontrar usted? Contienda, celo y división. ¿O no es así? Es mío, es mío. Entonces, y eso, hermano, eso no se lo tiene que enseñar a sus hijos, eso va en el chip. Tiene que luchar contra ellos. Además de eso, sus dietas espirituales reflejaban lo mismo. Solo toman leche en lugar de comida porque no estaban avanzando, porque cuando uno no está enfocado en el evangelio, cuando uno no está enfocado como hombre a tomar el rol correcto de enseñarle a su esposa el evangelio, ¿qué va a pasar?
vamos a ser siempre niños espirituales. Por eso, miren, y esto tiene una aplicación para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú estás soltera y estás viendo y te vas a casar con un niño espiritual, sepa algo, que van a venir contiendas. Y lo otro, yo tengo que una mujer que está mirando a un hombre, ella tiene que estar mirando este hombre va a ser el sacerdote mío. ¿Qué tiene para enseñarme? Porque a veces uno le dice a la chica, no te cases, él todavía es un inmaduro. Y dos inmaduros. Entonces, es complejo. Por eso les digo, todo esto tiene una aplicación para toda la iglesia. ¿Y por qué? Porque muchas de estas personas están en solo leche. Los hombres también tiene de aplicación para los hombres, porque aún los solteros tienen que decir, ¿estoy yo preparado para pastorear a una mujer? Y si no lo estoy, no estás preparado. Entonces no tienes que pensar en esto. Y como cristianos, como hombre, yo tengo que cuestionarme si yo estoy pastoreando a mi esposa, que es lo que Dios me ha mandado a hacer. Y como mujer, usted tiene que también saber de que los dos tienen que andar juntos y comenzar a madurar. Porque no todo el tiempo nos podemos quedar en niños, mire, en niños espirituales. Cuando yo sé, porque esto me lleva a preguntas, bueno, ¿cómo maduro yo espiritualmente? Comiendo. ¿Y cuál es su comida? La palabra del Señor. A medida que yo avanzo en el conocimiento del Evangelio y lo practico como matrimonio, ese sí es un matrimonio que va caminando hacia la madurez. Mientras lo que hay son dos niños peleando a mío. Así de sencillo. ¿O no es así? Segundo punto. Nuestra incredulidad y egoísmo. Y ahí le voy a pedir el favor a un hermano que me lea Hebreos 3, versículo 12 al 14. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que detengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Muy bien, hermano, mire, aquí el autor de Hebreos, que bueno, no se sabe quién es, se está refiriendo a cristianos, porque los llama como hermanos. Y es más, se está refiriendo a cristianos que conocían la Escritura, porque se está refiriendo a cristianos que venían de un trasfondo judaico o de Israel. Y les hace una advertencia. Miren, ¿y cuál es la advertencia? Escoger la incredulidad. ¿Qué es escoger la incredulidad? Escoger actuar como impío cuando yo sé la verdad. Eso es actuar ¿con qué? Con incredulidad. Yo conozco la verdad de Dios, pero no la quiero aplicar. Porque, y cuando eso pasa, hermano, estamos ante una persona que se cree más sabio que Dios. Porque si Dios dice, no hagas esto, y yo lo quiero hacer, y me revelo ante Dios y lo hago, estoy diciendo, mira, yo soy más sabio que tú, de pronto yo lo soluciono mejor que tú. Y es una rebelión total en contra del Creador. Y observe la espantosa consecuencia de esa incredulidad. La persona se aparta de Dios vivo. ¿Y comienza qué? Y ahí es donde llega esa persona a ser sabio en su propia opinión. Hablábamos la vez pasada, ¿no? Por nada estéis afanosos. Y vimos las consecuencias médicas que trae eso. Son terribles, ¿no? Pero si yo agarro el afán antes de agarrar la oración, soy un necio. ¿Por qué? Porque ¿para quién es el beneficio? Para nosotros. Y miren, y sigue diciendo, y nuestros corazones pueden endurecerse por el engaño del pecado. Y una persona que comienza en esta práctica de ir en su matrimonio y no aplicar la palabra de Dios, llega un momento en que ya el esposo o la esposa le dice algo y está tan endurecido
que ya comienza a dar respuesta como, bueno, yo soy así y así me escogió usted. Así que este regalo se lo tiene. Yo le digo a mi esposa jugando, le digo, la comienzo a molestar y ella dice, ay, deja de estar molestando. Yo le digo, yo la puedo molestar hasta el día que me muera. Entonces, ¿por qué es así? Porque es una unión hasta el día de ¿qué? De la muerte. Pero es lo mismo, hermano. Si no maduramos los dos espiritualmente, va a ser algo bien duro hasta el día de mi ¿qué? Entonces, por eso es que es muy importante, hermano, que dejemos la incredulidad y dejemos el egoísmo en el matrimonio, porque si no van a venir cosas y van a salir a relucir en los conflictos, cosas que no deberían salir a flote. Y es una advertencia clara a los cristianos que juegan a no ser cristianos. Es en realidad lo que está diciendo el versículo. Y en un salón tan grande como este, hermano, yo los veo aquí todos y estamos obligados como a portarnos como cristianos, ¿no? Sin embargo, yo puedo elegir, hermano, voluntariamente revelarme ante Dios y revelarme ante su sabiduría. Y en las decisiones que tomo en mi vida y en mi matrimonio, yo voy a demostrar constantemente que estoy verdaderamente poniendo mi fe en Dios o la estoy poniendo en mí mismo. Y eso pasa en el matrimonio. Y piense por un momento en su matrimonio, hermano. Por un momento piense en esto. Y hágase la siguiente pregunta. ¿Refleja mi matrimonio un camino fiel que sigue a Dios y que busca obedecer su palabra? ¿O voluntariamente hemos escogido no creer a Dios y seguirle? Y miren que no hay términos medios. O yo tomo la sabiduría de Dios o tomo la mía. Y muchas veces tomamos también el pasado. Mi papá y mi mamá eran así y vivieron felices 50 años. Y no es así. ¿Por qué? Porque o escojo a Dios o escojo mi sabiduría, que no me sirve de nada. Y la advertencia para usted es, si constantemente usted escoge la incredulidad en su vida y en su matrimonio, no puede mantener la confianza en que es un verdadero cristiano. Y es duro eso. Y miren, por tanto, el autor de Hebreos dice, miren cómo termina el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Y miren que la vida cristiana es una vida constante. Tropiezos vendrán, pruebas vendrán, pero yo debo seguir ¿qué? De manera constante caminando en el Evangelio. Y una advertencia a los cristianos sobre ceder ante el ateísmo momentáneo es esta. Y miren, escuchen eso. Es una advertencia de no caer en lazos de ateísmo en mi vida como matrimonio. Para la mayoría de nosotros aquí hoy la pregunta no es si somos cristianos o no. Más bien la pregunta sería, como cristianos hay ciertos momentos en mi matrimonio donde elegimos la incredulidad y no luchamos por la fe. Y así, a nosotros como matrimonio nos pasaba muchas veces eso. Decíamos que éramos cristianos, íbamos a la iglesia, pero venía el conflicto y yo decidía mi sabiduría. Y los matrimonios cristianos pueden frecuentemente estar llenos de ateísmos momentáneos. Elegimos el camino sin fe en lugar de confiar en Dios. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. No, yo digo que me tengo que encender y tengo que vaciar a todo el mundo. ¿Sí? ¿Escogemos qué? ¿Mi qué? Mi sabiduría. Y a veces debido a la ignorancia, pensamos que Dios está como aprobando eso, pero en realidad eso no lo está aprobando Dios. Y por eso es que muchas veces como cristianos tenemos que ver cómo se relaciona esta palabra con mi matrimonio. Y podríamos llamar a esto a veces una incredulidad pasiva. Como conozco las cosas, aplico otras y estoy como en esa lucha entre si creo a Dios o no creo a Dios. Tal vez observamos a nuestros padres, hermanos, tener matrimonios infieles. Observamos a nuestros padres gritar a nuestros hijos. Observamos
Pero eso no me da licencia que yo como creyente lo haga. Porque la Biblia dice que en Colosenses que yo debo dejar toda gritería. Toda gritería. Enojo, y comienza la lista, ¿no? Pero cuando yo veo esa lista, ¿en qué pienso? Uy, mire, la mujer mía es así. No, yo debo, por eso es que cada vez que usted escuche el Evangelio y que escuche la palabra, eso es para mí. Yo tengo que estar revisándome ¿quién? Yo, lo acabamos de ver en Corintios. Cada uno pruébese ¿qué? Y dice, mire, hoy precisamente no vino la señora mía a la iglesia. O tal vez nunca fuimos enseñados sobre aplicar la palabra de Dios a nuestro matrimonio y así pensamos que vivimos mejor. Pero aún con mayor frecuencia nosotros como cristianos estamos activamente escogiendo la incredulidad. Y a veces es en cosas pequeñas y a veces en cosas más que. Conocemos el camino de Dios, hermano, pero elegimos un camino diferente. Y particularmente, hermano, ese camino diferente siempre es el camino del egoísmo. Siempre es el camino que me beneficia a mí y no beneficia al otro. O escogemos, cuando escogemos mal, escogemos es beneficiar al otro. No, cuando yo escojo mal y decido desobedecer la palabra de Dios, eso siempre es beneficio para mí y de alguna manera justificar mi pecado lanzando sátiras a las otras personas. O a mi cónyuge. Mira, sé lo que Dios me dice, pero escojo no hacerlo. Y eso se llama incredulidad. Y esto se hará claramente visible, hermano, cuando usted tenga conflictos. Se hará claramente, pues, la Biblia dice que debo amar a mi esposa y a mi esposa. Y en el conflicto, yo voy a saber qué tanto la ama, con la manera como se refiere a ella en su conflicto. Y miren, esposos, la incredulidad activa en su matrimonio, porque le quiero poner ejemplo, podría lucir así. Yo sé que tengo que entregar mi vida por mi esposa. Estoy llamado a ser su sacerdote y eso implica darle ejemplo y servirle. Pero no, mejor que todos en la casa me sirvan a mí. Yo sé que tengo que comprometerme con mi esposa emocionalmente y totalmente para evitar ver lo que no debo ver en la calle. Pero decido mirar lo que no debo. Yo sé que quiero que nuestro matrimonio y nuestra vida esté controlado por Dios, pero en mi sabiduría decido controlarlo yo. Yo sé que tengo que confesar mi pecado cuando me equivoco a mi esposa y a mis hijos, pero no, eso que el mundo allá afuera dicen que eso es muestra de debilidad, mejor no muestro de debilidad. ¿Y qué dice la Biblia? Confesar los pecados unos a los otros. Pero ¿yo qué escojo? Incredulidad. Y miren, esposa, yo sé que soy más competente que mi esposo. La Biblia dice que debo someterme, pero yo soy mejor que él, así que mejor que yo dirija la casa. Yo sé que estoy herida y frustrada. Así que cuando venga, vas a ver lo que son 4. Yo sé, y la esposa muchas veces dice, yo sé que él me está mostrando con su carácter aprobado una gran bendición, pero yo necesito eso, así que hasta que no lo tenga, no lo voy a dejar de fastidiar. De pronto eso pasa en otro lado, ¿no? Y no en nuestra casa. Y hacer las cosas que Dios pide requiere fe y confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no confía en Dios, confía en usted mismo, o en su egoísmo, o en su egocentrismo. Y cuando uno está centrado en su egocentrismo, no puede ver ni siquiera cuando le llaman la atención. Entonces, ¿a quién estoy escogiendo en lugar de Dios, hermano? Generalmente, a mí mismo. Y estoy escogiendo la confianza en mí mismo antes que en Dios. Y eso significa de que yo soy un ególatra. Donde yo y 3 veces yo, en mi casa. Y es interesante porque en todo esto que leímos, todo comienza con yo. La incredulidad con frecuencia conduce al egoísmo, o viceversa. Pero miren, yo sé que estoy herido, entonces yo debo herir a otro, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Entonces, mire, y hemos estudiado 2 puntos que dan lugar a un matrimonio ¿qué? Sin Dios. Y miren, si seguimos siendo inmaduros, así va a ser. Y si manejamos la incredulidad y el egoísmo, así también va ¿qué? A ser. Pero miren la tercera y última.
Esta es bien compleja. Y con esta terminamos. Mire, olvidando que el matrimonio es para gloria de Dios. Tal vez esta es la que más se ignora en todo matrimonio. Saber de que mi matrimonio, hombre y mujer, Dios los puso o los unió para darle gloria a Dios. Pero para entender esto, hermano, usted tiene que saber algo. Todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado ¿por qué? ¿Porque lo merecemos? ¿Por qué? Por gracia. Si yo me levanté hoy, me levanté ¿por qué? O sea, todo lo que Dios me ha dado es ¿por qué? Entonces, ahora, primero, hombres, Dios te dio una esposa. ¿Por qué te la dio? ¿Eso significa que usted se la merecía? No. Mire, ahora, ¿había una vez pensado en eso? Ahora, mujeres, Dios te dio una esposa. Dios te dio un esposo. ¿Por qué te lo dio? Por gracia. No todas las mujeres tienen esposo. Incluso nuestros hijos, ¿por qué no lo dio Dios? Por gracia. ¿Los merecemos? Yo conozco a una amiga de mi esposa que estamos orando por ella, que cada mes que le viene la menstruación se pone a llorar. Nunca ha podido tener un hijo. Gracias al Señor. Entonces, cada vez, hermano, que usted tenga un conflicto con su esposa, usted tiene que pensar en eso. ¿En la gracia de qué? De Dios. Pero a veces nosotros queremos enviarle esa gracia al Señor otra vez, ¿no? Pero no es así. Tenemos que ver a nuestras esposas como lo que son. Una muestra de... Por eso dice el proverbio, el que haya esposa, en hebreo dice literalmente, el que haya esposa, hay algo bueno. Así dice literalmente en hebreo. Hay algo bueno. Entonces, y miren, que también hay una cosmovisión correcta aquí. Haya esposa, eso significa de que debe buscar es el hombre. Mujeres, no se dejen contaminar por el modernismo. Déjense encontrar. No se pongan en la mitad de la calle para que se la lleven. No, déjense encontrar. Entonces, tiene que haber un lugar. Y miren que yo les voy a decir algo, hermano. Cuando yo conocí a mi esposa, ella lo niega, pero ella enloqueció. Yo, hermano, yo la andaba orando y buscando. Y si algo que me encantó a mí de mi esposa fue que ella se dejó allá. O sea, no salió a buscarme, no salió. Y, hermano, y lo más lindo del mundo, díganme si no es eso. Hombre, ahí está, mire, pregúntele a un hombre. Cuando una mujer te le insinúa y uno dice, imagínese, si se me insinúa a mí, quién sabe cuántos más. Entonces, déjese hallar. Y hombres, sean hombres. Sean hombres. Y miren, el matrimonio existe. ¿Por qué? Porque miren este punto. Después, recuerde que estamos estudiando que el matrimonio es para gloria de Dios. Pero yo jamás voy a ver la gloria de Dios si no entiendo de que mi esposa es un regalo del Señor. Y que mi esposo es un regalo ¿de qué? De Dios. Y miren, el matrimonio, porque en matrimonio existen dos planos. El horizontal y el ¿qué? Nosotros a veces estamos en las trincheras del hogar, ¿no? Ahí enredados en los quehaceres, ¿no? Y nos olvidamos de lo que, de lo mejor que es lo que, lo espiritual. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque el matrimonio, la relación de matrimonio depende totalmente de mi relación con Dios. Y es interesante, porque si yo no tengo una buena relación con Dios, no tengo una buena relación con nadie. Con nadie. O sea, si yo no temo a Dios, si yo no busco estudiar la palabra, si yo no busco intencionalmente madurar, nunca voy a tener una buena relación con mi pareja. Eso es una falacia. Yo creo que muchas veces, hermano, como cristianos, caemos en esta falacia. Y estamos buscando en la psicología, en cosas del mundo, lo que solo Dios nos puede dar. Y miren, frecuentemente nuestras decisiones y actitudes pecaminosas en el matrimonio nos mantienen solo en la raya horizontal y nunca en la ¿qué? En la vertical. Y el objetivo principal de todo matrimonio es glorificar a Dios. Y miren, glorificar a Dios. Pero es interesante, hermano, porque más que solo una relación humana, el matrimonio está destinado a mostrar una realidad espiritual. ¿Y sabe cuál es esa realidad espiritual, hermano? De la relación de Cristo y la iglesia. Escuche eso.
Un matrimonio cristiano está llamado a mostrar la relación de Cristo y su esposa a la iglesia. ¿Muestra tu matrimonio esa relación de Cristo y tu iglesia? ¿O muestra es una batalla campal donde hay hasta trincheras? Yo tengo que mirar eso porque eso es lo que dice Efesios. Así que su matrimonio no se trata de dos, de un hombre y una mujer, sino de dos personas que quieren darle gloria a Dios. Eso es un matrimonio. Y miren lo que dice, ahí en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo para la gloria ¿de qué? De Dios. Eso significa de que todo lo que hago yo en mi casa y con mi esposa, debo hacerlo para la gloria ¿de qué? De Dios. Y piensa en su propio matrimonio por un momento. ¿Cuánto tiempo pasamos en las dimensiones horizontales y nunca en la vertical? Tal vez siempre atrapado en las trincheras de la casa, ¿no? Y perdiendo de vista el propósito principal de mi matrimonio, que es darle gloria a Dios. Y reconocer la gloria de Dios significa reconocer que mi matrimonio no se trata de mí ni de mi cónyuge, sino de darle gloria a Dios. Y eso implica tener una correcta relación con mi cónyuge. Y tal vez estamos en un matrimonio cristiano, hermano. Y sin embargo, lo que hacemos es distribuir a Dios en ciertas cosas. Bueno, Señor, tú aquí en mis finanzas. Ahí sí lo ponemos primero, ¿no? Señor, tú aquí en mis finanzas. Y en el conflicto, no. Aquí, Señor, dé la espalda que yo le tengo que decir unas cuantas cosas a este Señor. No. Tiene que estar Dios en todo. Si yo quiero verdaderamente ser un creyente. Y tal vez sé cómo estudiar la Biblia. Cómo orar. Cómo hablarle a mis hijos acerca de Dios. Pero cómo se relaciona Dios con mi esposa y yo y en mi matrimonio, ¿será que lo sabemos? Miren, les voy a dar otros ejemplos prácticos. Muchas veces, hermano, llegamos a una consejería y las personas, matrimonios, tienen problemas con su parte sexual. Y la primera pregunta que yo le hago a una pareja cuando tienen problemas con su parte sexual, les digo, ¿ustedes ya estudiaron los dos bíblicamente cómo se debe desarrollar la parte sexual en su matrimonio? No, por eso tienen problemas. Porque ninguno de los dos ha establecido una cosmovisión bíblica de su sexualidad. Por eso tienen problemas. Mire, es dinero. Muchas veces llegan, no, que lo mío es mío y lo tuyo es mío. Llegan a las finanzas del hogar. Y comenzamos en la consejería. Hermano, ¿usted sabe cómo se manejan las finanzas bíblicas en su hogar? No. Por eso tienen problemas con las finanzas bíblicas. Porque no se estudia la palabra del Señor. Y llegan a una consejería a establecer su punto de vista. Por eso yo les digo, cuando estamos en una conversación así, hermano, mire, lo que usted opine y piense, déjelo en la casa. Aquí vamos a hablar de lo que la Biblia dice. Y miren, muchas veces mi profesión, esto lo he escuchado muchas veces, mi profesión. Conozco una pareja, hermano, que trabajaron por 7 o 8 años más o menos por un apartamento. Trabajaban 16 horas diarias más o menos los dos. Y cuando les entregaron el apartamento se divorciaron. Ya no había matrimonio, 16 horas diarias. No había matrimonio. ¿Por qué? Y muchas veces, hermano, hay personas que quieren tanto a su profesión que la quieren más que a su cónyuge. Y estoy dispuesto a poner mi matrimonio antes que mi profesión. Porque la Biblia dice quién es primero. ¿Mi profesión o mi hogar? ¿A quién te ha mandado pastorear Dios? ¿A la empresa o a tus hijos y a tu esposa? A mis hijos y a mi esposa. Y también, hermano, lastimosamente conozco muchas personas que llegan a lo que el mundo llama éxito. ¿Sabes lo que el mundo llama éxito? ¿Tener qué? Sí, y llegan al éxito sin esposa y sin hijos. Les cuesta todo. La vida de hogar. Tal vez estoy más interesado en mis amigos, en el qué dirán, en mi ropa, en todo, que en mi qué, que en mi hogar. Y es posible pensar en términos muy seculares, hermano, y en cualquiera de estas áreas. Pero están todas estas áreas en Dios. Entonces, si yo tengo problemas con mi esposa en ciertas áreas,
lo que yo debo de preguntarme es, ¿me he sentado yo con mi esposa a estudiar este tema? Porque saben, miren, cuando no hay, miren, lo único que nos va a llevar a unir es Cristo. Y si yo tengo mi opinión y mi esposa tiene su opinión, ¿sabe cuándo se va a solucionar ese conflicto? Nunca. Porque lo único que nos une es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos va a unir? Yo ceder ante Dios y Él ceder ante Dios. ¿Sabe cuándo termina un conflicto? Cuando cada quien acepta la responsabilidad de su pecado. No cuando yo digo, yo gané. Ella se humilló. Yo gané, él se humilló. No. Mire cuándo termina un conflicto. Ojo, no se lo olvide nunca más. Un conflicto termina cuando cada quien acepta la responsabilidad de su pecado. Ahora, ¿qué significa ponerle a Dios en el centro de tu matrimonio? Y de aquí, en estos minutos les voy a dar 4 consejos. El primero, comience haciendo una simple pregunta. ¿Está Dios aquí? ¿Está Dios en esta área que yo estoy queriendo solucionar? La segunda, confíe en Dios y vive una vida centrada en el Evangelio. Confíe, hermano. Confíe en el consejo bíblico. La blanda respuesta sí aplaca la ira, hermano. Sí lo hace. Tener un matrimonio porque yo tengo que decidir, o tengo un matrimonio centrado en Dios, o tengo un matrimonio centrado en mi egoísmo. Y el Evangelio son buenas noticias de que Cristo vino y murió en la cruz, ¿no? Pero a veces queremos que en la cruz muera mi cónyuge, y no yo. Y miren, muchos cristianos hoy quieren asistir a una iglesia bíblica, y esto es algo también muy importante, pero no quieren un pastoreo bíblico. Quieren escuchar la palabra de Dios, pero no quieren rendir cuenta de lo que están aprendiendo. Y es como ir a la universidad y llenarme de conocimiento y nunca querer hacer un examen. Usted nunca va a llegar a ser profesional así. Y más que todo, y esto, hermano, yo lo tengo que reconocer porque yo mismo era así. Los hombres en particular, y hay una estadística terrible, que el 95% de los hombres no quieren ir a una consejería bíblica por vergüenza, dice, o porque piensan que lo saben todo, o porque piensan que sus problemas se pueden arreglar como sus papás, ignorándolos. Y les voy a decir algo, hermano. Miren, yo creo que los evangélicos seríamos muy ignorantes al pensar de que todos nuestros problemas se solucionan ignorándolos. Imagínense usted que se está quemando esta casa y yo comienzo a pensar, Señor, lo voy a ignorar para que no se queme. No, hermano. Ningún problema va a tener solución si usted no lo encara y busca ayuda. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y miren la estadística, 95% de los hombres no buscan ayuda. No buscan ayuda porque son sabios en su propia opinión. ¿Tienes un matrimonio que es dirigido por tu confianza o por Dios? Miren, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Recuerden la palabra. Darme vuelta, ¿no? Y una de las cosas más importantes que puedas hacer en el matrimonio es considerar seriamente tu propio pecado. Porque tenemos como la figura, somos pecadores, pero a veces pensamos que nuestro cónyuge es más pecador que yo. Y no es así. Por eso dice el Señor Jesucristo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás también para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por eso es que un conflicto se soluciona cuando cada quien acepta ¿qué? La responsabilidad de su pecado. Si yo acepto la responsabilidad de tu pecado y mi esposo, ambos sacamos la viga y podemos vernos como son. Que Dios nos ayude. Amén. Mire, persiga los medios comunes de la gracia. Algunos evangélicos están pensando que su matrimonio se va a arreglar porque va a caer un milagro del cielo. Están esperando eso, están esperando que su matrimonio se pueda transformar por medio de un sueño que tenga alguno. No, y deberíamos estar concentrados en los medios comunes de la gracia. Miren, yo me debo preguntar, ¿mi cónyuge y yo visitamos la iglesia con regularidad? ¿Estoy yo como sacerdote de mi familia diciéndole a mi familia y a mi esposa vamos a la iglesia? ¿Nos hemos comprometido en una congregación y confiamos nuestro matrimonio a la supervisión
de los ancianos de la iglesia, yo tengo que estar mirando eso también. Porque cuando yo necesite ayuda, ¿a quién voy a acudir? Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque a veces muchas personas tienen al pastor en la iglesia de adorno. No, yo no voy a ir ante el pastor porque ¿qué dirá el pastor? ¿Qué dirá de qué? Si yo soy un vil pecador, si alguien debería estar en el infierno soy yo. ¿Qué voy a pensar de usted? Que usted está en su lucha y que yo lo quiero ayudar. Solamente puedo pensar eso. O otra cosa debo pensar yo. ¿Qué pecador es el hermano? No. Mire, pasa tiempo con regularidad en la palabra de Dios usted con su matrimonio. Oran juntos. Hablan de sus problemas. Oran por sus hijos. O simplemente es una relación lejana. Y por último, hermano, ame a su cónyuge. Y esto puede parecer un tanto como... Dice, no, pero pastor, eso lo sé yo que te lo tengo que amar. Sí, pero lo amo. Porque ¿sabe qué dice Juan? Que si usted no ama a su prójimo que no ha visto, no ama a Dios. O sea, usted es un incrédulo. Y es interesante cada una de estas cosas, hermano. Y por eso, hermano, estas 3 razones, usted tiene que llevárselas grabadas en su mente, hermano. 3 razones que dan lugar a un matrimonio sin Dios. ¿Y cuáles son esas 3 razones? La inmadurez espiritual, nuestra incredulidad y egoísmo. Y por último, olvidando que el matrimonio es para darle gloria ¿a quién? A Dios. Y entonces, ahora pregúntese, ¿cómo está mi matrimonio? Ahora pregúntese, usted es soltero, me quiero casar. ¿Estoy yo preparado para el matrimonio? Yo una vez le tuve que decir a una chica, no te cases, porque tú no estás preparada para el matrimonio. Y es interesante, man. Tengo una tía que ella tiene una filosofía y es cristiana. Y ella me dijo un día, ¿sabes cómo saber que una chica está preparada para el matrimonio? Y yo le dije, ¿cómo? Dale 500,000 pesos. Yo dije, bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Dice, si tú le das 500,000 pesos a esa chica y ella comienza a decir, un jean, una blusa, ella está pensando solo en mí. Pero si tú le dices, das 500,000 pesos, uy, en mi casa falta algo, mi mami, eso es una persona que está pensando verdaderamente en hogar. Y es interesante esa sabiduría, pero muchas veces eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Y miren, nadie está listo para el matrimonio si es un ser egocéntrico que no quiere darle gloria a Dios. Y no tengo un matrimonio bíblico si yo soy alguien egocéntrico que solo quiere darse gloria a sí mismo. Si vamos a hacer un matrimonio bíblico, tenemos que ser un matrimonio que se una en pro de creerle a las promesas de Dios y de creer a lo que Dios dice. Que Dios nos ayude. Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Y yo sé, Señor, que el matrimonio muestra la relación de Cristo con su amada iglesia. Señor, ayúdanos a honrar estos. Dios mío, Señor, ruego, Señor, que como iglesia, Señor, como varones, tengamos un compromiso real de pastorear a nuestras esposas. Y también, Señor, como las mujeres que están aquí, Señor, que tengan un compromiso real de ser ese equipo, Señor, con su esposo. Por eso dice tu palabra que los 2 serán uno. Porque el matrimonio se trata de llegar a la unidad, no llegar, Señor, a mi egoísmo. Ayúdanos, Señor. Yo sé que hay muchas luchas, Señor, y muchas filosofías huecas que embisten, Señor, muchas veces nuestro conocimiento. Pero ayúdanos, Señor, verdaderamente a tener matrimonios cristocéntricos y que te den gloria y honra a ti. Señor, que no le creamos al mundo, sino que te creamos a ti y a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.